Espera. Espera, Marquito, que ahora. Sí, voy a compartir pantalla. ¿Me avisan cómo vamos con la pantalla? Perfecto. Bueno, chicos, un poco haciendo un repaso, le acabo de escribir que las clases pasadas hemos comenzado a hablar de la relación jurídica. Recuerden que, ¿por qué nosotros hablamos de relación jurídica? Tenemos relaciones sociales, que es una relación entre dos más personas que no tiene mucha trascendencia o efecto jurídico, o no es captada por el derecho. Si vamos a tomar un café, nos juntamos en una plaza a tomar mate, nos vamos al parque Civi a hacer footing. A nosotros lo que nos interesa es la relación jurídica. Esa es la que nosotros estudiamos. ¿Por qué es una relación jurídica? Porque es una relación entre dos o más personas que es captada por el derecho. Entonces, a partir de ahí, de esa idea, de la cual nosotros estamos estudiando, la relación jurídica tiene tres elementos: los sujetos, el objeto y la causa. ¿Se me escucha bien, Victoria, o levanto la voz? Perfecto está. Se escucha Bien. perfecto y se te ve perfecto. Bien. Cuando hablamos de los sujetos, la doctora Tete ha comenzado a hablar, ha explicado el sujeto principal, es el sujeto, la persona. Es el eje del derecho, la persona. No hay otra cosa más, no hay un ser más importante para el derecho que la persona. Yo hablé de la persona jurídica, y dentro de las personas jurídicas hemos tratado en sus diferentes relaciones, por ejemplo, la persona jurídica, pública, privada, y la escribana Irene y Mariano, el doctor Mariano, han hablado de diferentes personas jurídicas. Por ejemplo, la SAS, la SAO, y Irene, la escribana Irene, ha hablado de la persona desde el punto de vista del derecho al consumidor, en su relación de consumo, que es algo importantísimo también. Ahora bien, ya hemos terminado de hablar de personas, vamos al otro elemento, que es el que voy a hablar yo, que es el objeto de la relación jurídica. Hoy tratamos el segundo elemento de la relación jurídica, que es el objeto de la relación jurídica. El objeto antes, el Código Civil anterior, decía el objeto era los bienes y las cosas, el patrimonio, como algo susceptible de tener un valor económico. O sea que el patrimonio, que es el conjunto de bienes que era titular una persona. Hoy en día vamos a ver que es mucho más amplio el objeto de la relación jurídica. Y tenemos diferentes puntos de vista en relación a la titularidad de los derechos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el objeto de la relación jurídica es la persona titular de derechos, que pueden ser derechos individuales sobre bienes que integran el patrimonio de la persona, artículo 15 del Código Civil y Comercial. Ya lo vamos a ver a qué se refiere el patrimonio que está integrado por bienes. Esto es desde un punto de vista patrimonial, o sea, susceptible de tener un valor económico. Ustedes, cuando hablan de patrimonio, van a ver mucho como contadores cómo está compuesto el patrimonio. Cuando ustedes hagan un inventario, un balance, ven el patrimonio de una persona, ya sea física, una persona física o jurídica. Me estoy expresando mal, no es una persona física, es persona. No hay otro tipo de persona, después viene la persona jurídica. Solamente que el Código Civil anterior habla de persona física y persona jurídica. Hoy en día hablamos de persona, somos nosotros, y después hablamos de la persona jurídica. Vamos a ver que el artículo 15 del Código Civil habla de los derechos individuales sobre los bienes que integran las personas.
dicen que las personas son titulares sobre estos derechos, y vamos a ver, estos derechos están compuestos por bienes y cosas. Vamos a ver que también tenemos el artículo 17 del Código Civil, habla de los derechos individuales sobre el propio cuerpo que carece de contenido patrimonial. Hablamos ya de titular de un derecho que no tiene contenido patrimonial, pero de los cuales podemos disponer de nuestro cuerpo, podemos disponer de parte de nuestro cuerpo. Pero vamos a ver que esta disposición podemos disponer siempre y cuando no tenga un valor comercial y sean con fines terapéuticos, afectivos, humanitarios, sociales, siempre y cuando se respeten estos valores, siempre y cuando no tenga como fines patrimoniales y sujeto a las leyes especiales. Les cuento que la semana pasada fui a donar sangre, por ejemplo. Estoy disponiendo de mi cuerpo al donar sangre. Y resulta que me voy acá al Instituto del Norte, que tiene un centro terapéutico para sacar sangre, y me dice el enfermero que sacaba sangre, me dice que van muchas personas a donar sangre, pero ¿sabe qué? Me dice, don, me piden cuánto le voy a pagar por la sangre. Y yo le digo, ¿cómo? Me dice, vamos a ir preso. Voy a ir preso yo, va a ir preso usted, y va a ir preso, vamos a ir preso todos, porque no se puede vender la sangre por este artículo que yo le estoy diciendo, el 17. Estamos disponiendo de nuestro cuerpo, pero tiene que ser con fines sociales, con fines terapéuticos, pero no económicos. O sea que disponemos de nuestro cuerpo, pero siempre y cuando podemos disponer en la medida que no tenga como fin económico o patrimonial. Vamos a ver. Y también conforme lo disponen las leyes especiales. Saben que hay una ley de donación de órganos, que tiene todo un normativo, está todo regulado y reglado, todo lo que hace a la donación de órganos. Vamos a encontrar también que tenemos otros derechos objeto de la relación jurídica, que son los derechos de las comunidades indígenas sobre bienes que no son comunitarios, sobre bienes que son comunitarios. Encontramos la propiedad comunitaria. Antes, con el Código Civil anterior, la única propiedad reconocida por el Código Civil era la propiedad individual, o sea, que la persona tenía un derecho real sobre una cosa y le pertenecía a esa persona. Hoy en día hay propiedades, que de eso va a hablar la doctora González de Prada, que van más allá de los derechos reales. Hablamos de una propiedad comunitaria, donde está regulado de otra forma y no por un derecho real individual. Lo cual ya lo va a explicar la doctora González Prada, que está en la Constitución, y lo tenemos en la parte preliminar en el artículo 18. Y además también, como se incorpora en este Código Civil, los derechos de incidencia colectiva. Vamos a ver que el artículo 14 del Código Civil habla de derechos individuales, que son los que le expliqué primero, o sea, fíjense, derechos sobre bienes que integran el patrimonio de la persona, derechos que pertenecen a una persona, que son exclusivos de esa persona, que no son inviolables, que tienen un valor patrimonial, pero vamos a ver que hay derechos que van más allá de lo individual, sino es un derecho que le pertenece a toda la comunidad. Es un derecho que excede el ámbito personal y es de interés de la sociedad. Hay de interés general en preservar esos derechos. Estos derechos de incidencia colectiva están por arriba de los derechos individuales, de manera tal que los derechos de cada persona deben subordinarse y deben respetar los derechos de incidencia colectiva.
Los derechos de incidencia colectiva, vamos a ver, son aquellos de que no pertenecen a una persona, pero todos en conjunto tenemos derechos sobre ciertos bienes o cosas que están dentro del territorio o dentro de la sociedad. Por ejemplo, el medio ambiente, por ejemplo, el ambiente sano, por ejemplo, una obra de arte, por ejemplo, el río Sibisibi, del cual todos tenemos derechos, la quebrada de Humahuaca, todos tenemos derechos, o sea, y a partir de ahí se debe respetar los propios dueños de propiedades en Humahuaca, en Pumamarca, en Tilcara, deben respetar su propiedad y adaptarlo a que es parte del patrimonio común de la humanidad, como ha sido declarado la quebrada de Humahuaca. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que respetar la cultura, la arquitectura, la forma de vida de ese lugar. Por más que yo sea dueño, yo digo, yo soy dueño, tengo un derecho individual, vamos a ver que los derechos individuales es un derecho también reconocido, pero no es absoluto, no es un derecho absoluto, sino que debe subordinarse, debe respetar los derechos colectivos. Ya vamos a ir desarrollando esto. Entramos ahora un poco a los derechos individuales. Los derechos individuales que tenemos nosotros es cuando somos titulares de bienes y cosas. Eso forma el patrimonio. El patrimonio, como un derecho individual, es una masa, es un conjunto de bienes que constituyen una entidad abstracta, es decir, independientemente de los elementos que la componen. O sea que cuando nosotros hablamos, ¿y cómo está compuesto el patrimonio? Y el patrimonio, ustedes no pueden hablar del patrimonio en forma individual, un auto, una casa, una caja de ahorro, una moto, una propiedad, un inmueble rural, un cuadro, una computadora. Cuando hablamos de patrimonio, ustedes se imaginan una unidad o una entidad abstracta que está compuesto por un activo y por un pasivo. Ustedes, si tienen que explicar desde el punto de vista contable lo que es el patrimonio, no se pueden individualizarlo a cada uno de ellos. Ustedes saben que tienen que sumar, poner el activo por un lado y poner el pasivo por el otro. Y lo toman de manera conjunta. Y pueden hablar de un activo, de cómo está formado un patrimonio que tenga más activo que pasivo, o puede ser que tenga más pasivo que activo, pero sigue siendo patrimonio. De manera tal que el patrimonio está compuesto por bienes como por deudas. Y acá digo atributo. Volvamos a atributo de las personas o de las personas jurídicas. Hemos dicho, cuando hablamos de atributos, cuando hablamos de las personas, tienen el nombre, el domicilio, capacidad, estado y también patrimonio. Porque no se concibe persona sin patrimonio. Todos tenemos patrimonio, por más que ustedes digan, pero si no tiene nada, tiene lo opuesto. Y bueno, tiene lo opuesto, tiene un pantalón y una remera. Ese es su patrimonio. Pero tiene deuda, debe a Dios y a María Santísima. Tiene deuda, ese es el patrimonio también. Todos tenemos derecho a un patrimonio, porque puede ser que el patrimonio del día de mañana tengamos más, tengamos menos, pero tenemos derecho a un patrimonio, que es un conjunto de bienes, que pueden ser, puede tener más deuda, puede tener más pasivo que activo, pero patrimonio al fin. O sea, todos somos titulares de patrimonio. Más la persona jurídica, que toda persona jurídica debe tener un patrimonio, como yo les dije. No hay persona jurídica, no se concibe persona jurídica sin que tenga un patrimonio. Son ustedes los que van a evaluar el patrimonio de cada persona, tanto las personas humanas, que es la única persona, como las personas jurídicas. Entonces, patrimonio como atributo de la persona, le estoy diciendo que
que el patrimonio es único. La persona tiene, cuando hablamos de único, es que tiene un solo patrimonio. No podemos tener varios patrimonios, pero hablamos de un patrimonio general. Todas las personas tienen un patrimonio general que está formado por todos los bienes y también por las deudas que responden. Nosotros respondemos en general con nuestro patrimonio frente a los deudores. Pero puede suceder que la persona tenga patrimonios especiales. Cuando hablamos de patrimonios especiales, estamos hablando de patrimonios de afectación, destinados a un fin especial. O sea, que se constituye un patrimonio donde ese patrimonio está afectado a cumplir una finalidad específica. Por eso hablamos de patrimonio de afectación, donde la persona puede tener ese patrimonio, ese conjunto de bienes, está destinado a cumplir un cierto objetivo. Les doy un ejemplo. Ustedes saben que cuando fallecen nuestros padres, los hijos pasan a ser herederos de todo el activo y el pasivo. Pero la ley presume que cuando nosotros heredamos, lo hacemos con, aceptamos la herencia con beneficio de inventario. El beneficio de inventario quiere decir que todos los bienes no ingresan, no se fusionan con nuestro patrimonio. Porque nosotros pasamos a ser continuadores del causante, de la persona que fallece. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es que tenga mucha deuda y el patrimonio sea un pasivo. Entonces, si viene todo ese pasivo y yo tengo mucho activo, resulta que los deudores del causante, de la persona que falleció, van a disponer o van a embargar sobre mi patrimonio que tengo activo. Entonces, la ley presume que yo acepto la herencia con beneficio de inventario. Quiere decir que se genera un patrimonio distinto al mío. Ese patrimonio está formado con todos los bienes del causante, de la persona que falleció. Y todas las deudas van a responder con el activo de ese patrimonio. Por lo tanto, una vez que se licúe, que se solventen todos los créditos con el patrimonio del causante, recién se van a traspasar o a transferir o van a formar parte del patrimonio del heredero. O sea, que ese patrimonio está destinado a un fin. Vamos a ver que otro de los ejemplos, que también hay patrimonio de afectación también, es cuando forma un fideicomiso. Ya vamos a estudiar qué es un fideicomiso, que es un patrimonio destinado a cumplir un fin. Vamos a ver que en caso de quiebra, chicos, cuando nosotros nos desapoderan y se forma una masa de fallido para responder por todas las deudas que tiene el quebrado, el fallido, y el fallido también tiene su patrimonio general para responder a sus gastos diarios y lo que reciba de su trabajo. Pero vemos entonces que hablamos de un único patrimonio, pero podemos hablar de patrimonio que es un patrimonio general afectado a todas las obligaciones. Es único, pero podemos encontrar patrimonios especiales. Ya les dije que el patrimonio es una universalidad de derecho. No se tiene en cuenta los bienes particulares que la integran, sino en un todo. O sea que nosotros cuando hablamos patrimonio, es lo que yo diría lo que un contador me muestra de un balance, de un inventario, donde me dice, yo les pregunto, ¿me puedes dar un informe patrimonial de una persona jurídica o de una determinada persona? Usted me va a dar en general cómo está compuesto el activo y el pasivo. Y son números. De ahí en particular si tiene una casa, un yate,
no se tiene en cuenta particularmente eso, sino que forma una masa, un conjunto, que en todo forma parte del patrimonio. Ustedes más que nadie lo saben al momento de realizar un estado contable. Por eso decimos, ¿cuáles son los caracteres? Es una universalidad jurídica. Universalidad es un todo, es un conjunto de bienes. No se tiene en cuenta el bien en particular individual, sino en su conjunto, en su masa. Es necesario porque no se concibe personas sin patrimonio, menos las personas jurídicas. Y ustedes van a decir, pero, y bueno, si se quedan sin patrimonio, desaparecen. Ustedes saben que una de las causales de disolución de toda persona jurídica es que se quede sin patrimonio. Si se quedan sin patrimonio, desaparecen, dejan de existir como personas jurídicas. Nosotros necesariamente, por más que no tengamos patrimonio, tenemos la aptitud de poder en el futuro seguir, que se sigan ingresando patrimonios. Es único, hemos dicho que hay un solo patrimonio, puede haber patrimonio de afectación destinado a un fin, pero hay un solo patrimonio general, e inalienable es que no lo podemos transmitir. O sea que nosotros no podemos disponer en la totalidad, decir te paso el 100% de mi patrimonio y me quedo sin patrimonio. Es imposible, yo no puedo quedar, yo sigo teniendo patrimonio, yo puedo disponer de una alícuota, de una parte proporcional, te doy el 30%, el 40%, el 50% de mi activo. Paso todo mi activo, pero yo sigo siendo titular de un patrimonio. Puede ser que tenga más deuda, pero sigue siendo patrimonio. ¿Cómo está compuesto este patrimonio? Vamos a ver que la composición del patrimonio desde el punto de vista jurídico, capaz que ustedes, yo no sé si ustedes tienen también un formato, unas reglas técnicas. Les pregunto por ahí si me contestan o no por ahí por el foro, si hay alguna forma de, algo técnico para dividirlo de esta manera, como yo se las voy a dar a jurídica. Porque tenemos, por un lado, derechos personales o creditorios. ¿Qué son los derechos personales o creditorios? Es la relación de obligación acreedor-deudor. O sea, si yo soy titular de un crédito, forma el activo. Si soy titular de un pasivo, si tengo deuda, es el pasivo. O sea, cuando hablamos de derechos personales o creditorios, es la relación que existe entre dos personas. Una de las personas llamada acreedor y una de las personas llamada deudor, donde el acreedor tiene el derecho de exigir una determinada prestación de carácter pecuniario al deudor, quien debe cumplir una obligación. Entonces ustedes pueden poner dentro en la composición del patrimonio si es acreedor o si es deudor. Va a estar en activo si es acreedor, pasivo si es deudor. Por otro lado, el patrimonio está formado por los derechos reales, que también vamos a estudiarlo. Los derechos reales es la relación que existe entre una persona, sujeto activo, y una cosa. O sea, esa relación persona-cosa es que la persona es titular de un derecho real sobre una cosa. Y el sujeto pasivo somos todas las personas que debemos respetar esa relación jurídica entre una persona y una cosa. El derecho más amplio, más importante dentro de los derechos reales es el derecho de dominio. El derecho del dominio es ser dueño de una cosa. Ser dueño, una persona puede disponer, usar, gozar, disponer en el sentido amplio de una cosa. Y todos debemos respetar esa relación que existe entre una persona y una cosa. Y vamos a ver que hay otros derechos reales que ya lo vamos a estudiar. Pero ese derecho real también nos va a dar la pauta de que es un activo dentro del patrimonio, ya que esa relación que existe entre una persona y la cosa significa que le va a dar mayor valor al patrimonio porque soy titular de cosas, es los derechos reales. Después encontramos, por otro lado, otra clase de derechos también de valor patrimonial, que son los derechos intelectuales. Los derechos intelectuales son aquellas creaciones llevadas a cabo por una persona. La persona es autor de una obra, ya sea musical,
una obra de arte, un cuadro, una letra, o un invento científico, donde cualquier invención o cualquier autoría de estas clases está protegida por la ley. ¿En qué sentido? En que hay un registro de la propiedad intelectual. Una persona registra su creación, su obra, y todos tenemos la obligación de respetar, y si queremos utilizar o hacer uso de esa creación intelectual, artística, científica, debemos pagar por esa creación, por ese uso o por esa utilización de una obra. Entonces, los derechos intelectuales, que son los derechos, las creaciones de las personas, también forman parte del patrimonio. Y por último, que está relacionado con los derechos personales, tenemos las deudas. Los derechos personales o creditorios, en el primer punto que estamos viendo acá, habla del crédito, de ser acreedor. En cambio, que las deudas es el lado pasivo, es la otra cara de una misma moneda, donde una persona está obligada a cumplir una prestación frente a la otra. O sea, que tiene un gravamen sobre un patrimonio. Está compelido a cumplir, y eso también debe reflejarse en el patrimonio. Puede suceder que una persona tenga más deuda que crédito, que tenga más pasivo que activo, pero eso no impide que sigamos teniendo un patrimonio como una universalidad jurídica, porque yo les dije, está formado por el activo y el pasivo. Yo le diría, tengo que verlo de esta manera, el activo estaría compuesto por los tres primeros ítems, por los créditos, los derechos reales y los intelectuales. Y el pasivo estaría compuesto por las deudas. Todo eso en su conjunto forma parte del patrimonio. Cualquier pregunta, chicos, se la van haciendo en el foro por escrito, por favor, que están los profes ahí. Y si es necesario ahora los profes, ahora decir alguna consulta, la evacúen en este momento como ustedes quieran. Ahora bien, cuando hablamos del patrimonio, el Código Civil lo toma, es muy importante que lo toma, y hay un artículo, el 242 del Código Civil y Comercial, dice que el patrimonio como prenda común de los acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando en la faz negocial, o cuando vamos a tomar un crédito, o cuando vamos a negociar alguna relación contractual, que todas relaciones contractuales tienen carácter patrimonial, es muy importante tener en cuenta la solvencia de las personas que contratan. ¿Por qué es importante tener en cuenta la solvencia? Porque toda persona, ustedes como contadores también van a tener que estar, lo primero que le van a decir un cliente, mire, contador, voy a contratar con otra persona, ¿usted qué me aconsejaría? Entonces ustedes tienen que decir, yo estudié en Derecho Privado, que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Entonces vamos a ver cómo está compuesto el activo de esa persona para ver cómo va a responder ante las obligaciones que contraiga en un contrato. Entonces, lo que dice el Código Civil, y ustedes tienen que tener en cuenta, es que establece que todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de los bienes que son declarados inembargables. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas responden con su patrimonio frente a las deudas o a los créditos contraídos. O sea que... ¿Cómo te fue con Chova? Sí. Bien. Dámelo así mañana, pregunto a ver si ya sale la cautelar. Dale. Doctor Zureta, apague el micrófono. Bueno, les decía que nosotros tenemos todos los bienes, el conjunto de bienes, están afectados a garantizar nuestras obligaciones, salvo que la ley excluya algún bien de nuestro patrimonio. Por ejemplo, si una cuota alimentaria es inembargable, o sea que si una persona está cobrando una cuota alimentaria y debe en frávega la cuota del televisor,
Frávega no puede embargar la cuota alimentaria que está percibiendo esta persona. Las jubilaciones y pensiones también son inembargables. O sea, no se pueden embargar o no pueden formar parte del patrimonio de los acreedores. Tienen un patrimonio en activo, pero no está afectado al cumplimiento de las obligaciones en las jubilaciones y pensiones. El salario mínimo vital y móvil, o sea que las remuneraciones, los salarios, son inembargables hasta el monto del salario mínimo vital y móvil. O sea, hoy en día tenemos un salario mínimo vital y móvil. Por arriba, lo que supere, el porcentaje que supere el salario mínimo vital y móvil, puede embargarse. Y vamos a ver que los inmuebles afectados a vivienda de familia, que a veces se llama vivienda familiar, vivienda única, también es inembargable, como las indemnizaciones por los accidentes de trabajo. Vamos a ver que el patrimonio, desde el punto de vista del activo, está formado por bienes y cosas. O sea que la persona es titular de derechos individuales. Dentro de los derechos individuales están, el patrimonio está integrado por bienes y cosas. Cuando hablamos de bienes, lo hablamos en un sentido estricto. Bienes son objetos inmateriales susceptibles de valor económico. O sea, por ejemplo, un crédito es un bien que yo tengo. Cuando hablamos inmateriales, porque no son palpables, pero tienen un valor económico. Un crédito, como dicen ustedes, me deben 100.000 pesos, 200.000 pesos, ustedes no están tocando la plata, pero saben que es un activo. Por eso hablamos de un bien inmaterial. Una cuota, por ejemplo, reciben una herencia con su otro hermano, tienen el 50% de la masa hereditaria. O sea, no está compuesto por los bienes, ustedes no son tangibles, sino saben que tienen un 50% derecho a esa masa hereditaria, o también pueden ser titulares de acciones dentro de una persona jurídica, en comercial, de una SRL, de una SA, son 50%, tienen un 60% de las acciones. Entonces son bienes inmateriales susceptibles de tener un valor económico. Entonces, por eso hablamos de objetos inmateriales. Y cuando hablamos de cosas, cuando son objetos palpables, materiales, que tienen un valor económico, como ser una casa, un auto, un cuadro, un televisor, un anillo. Esos son cosas para este Código Civil. Y las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Hoy en día la electricidad, que es una energía, es susceptible, se la trata igual que las cosas. ¿Y saben qué también se trata igual que la equiparan a las cosas? Al Internet. El Internet, la señal de Internet, esta que hoy en este momento la estamos utilizando nosotros, y yo estoy dando la clase y todos estamos conectados por el Internet, se asimila a la cosa. Las señales también de televisión también se asimilan a las cosas. La jurisprudencia y la doctrina también lo dice. Entonces, tenemos el patrimonio está por bienes y cosas. Y cuando hablamos de cosas, el Código Civil también hace una clasificación de las cosas. Y acá lo vamos a ver, esto lo voy a dar rápido porque está muy fácil en el Código Civil. Lo pueden encontrar en muebles e inmuebles. Los muebles, ustedes ya saben, son aquellos que pueden desplazarse de un lugar a otro, o sea que no están fijos en un lugar determinado. Dentro de los muebles son aquellos que necesitan una fuerza externa que lo traslade de un lugar a otro, o se mueven por sí mismos, que son los semovientes, como ser el ganado o los animales, que se mueven por sí mismos. O los muebles, en sentido estricto, son aquellos que se mueven no por sí mismos, pero pueden
trasladarse con una fuerza externa, pero una persona lo puede llevar de un lugar a otro. Y los inmuebles son todos aquellos que están fijos en un determinado lugar. Los inmuebles pueden ser por su naturaleza, que el suelo y el subsuelo, y por accesión son todo lo que está edificado sobre el suelo, por ejemplo, una casa, un departamento, son todo lo que está incorporado, adherido al suelo y que forma parte del suelo por accesión a los inmuebles. Por eso hablamos que son inmuebles también. Es muy importante esta clasificación de muebles e inmuebles. Ya vamos a ver por qué, porque todos los inmuebles son registrables, se deben registrar la titularidad. Vamos a ver que todo acto de disposición o contractual que se haga sobre inmueble va a estar por escritura pública. Entonces, tiene su importancia jurídica esta clasificación para la forma de los actos jurídicos. Encontramos también divisibles e indivisibles. Divisibles son aquellos que pueden fraccionarse y cada parte forma parte del todo, que no pierden su esencia, e indivisibles son aquellos que no se pueden fraccionar por su naturaleza, ya que si los fraccionamos, pierden su esencia, pierden su ser, y cada parte no equivale al todo, sino ya deja de perder su propia individualidad. La indivisibilidad puede ser por naturaleza o por ley. Pueden ser principales y accesorios. Los principales son aquellos que subsisten por sí mismos, no necesitan de otra cosa para subsistir. Y los accesorios son aquellos que dependen de la cosa principal para su subsistencia. Generalmente todo el régimen jurídico se forma por el principal. Si los profes les pueden dar un ejemplo mientras yo voy hablando de principales y accesorios, así voy más rápido, les voy a agradecer, profes. Consumibles y no consumibles. Consumibles son aquellos en los cuales se van consumiendo en el primer uso. O sea, a medida que una persona lo va usando de la cosa, van perdiendo su esencia, su existencia. Por ejemplo, el dinero. Y no consumibles son aquellos que, por más que yo lo use, no pierden su esencia, no pierden su naturaleza, su existencia. Fungibles y no fungibles. Fungibles son aquellos que una cosa equivale a la otra, o sea que son reemplazables, son equiparables con uno de su misma naturaleza, cantidad y calidad. En cambio, que no fungibles son aquellos que tienen su propia individualidad, su propia esencia, lo cual no se pueden reemplazar por la misma cantidad, calidad o esencia, ya que tienen su propia individualidad y no son reemplazables unos con otros. Dentro de los, también encontramos otra clasificación a frutos y productos. Los frutos son aquellos que produce los frutos son aquellos que se extrae de una cosa y que son renovables. O sea que yo puedo extraer frutos de una cosa, pero no causo perjuicio sobre la cosa. O sea, forman parte de la cosa. Podríamos decir que son un accesorio de la cosa, pero al yo extraer y al consumir los frutos, no afecto la cosa. Los frutos son renovables, los cuales pueden ser naturales, industriales y civiles. Los naturales, los que se producen en forma natural. Los industriales son, por ejemplo, lo que produzco de la labor, cuando yo labro la tierra, planto, cosecho, y nuevamente al otro año la caña de azúcar la cosecho y produce de vuelta. Y civiles son los frutos del capital. Por ejemplo, son los intereses que produce el dinero. En cambio que los productos, la diferencia entre el fruto y el producto, es que el producto, a medida que yo extraigo las cosas del bien que produce, va perdiendo, se va extinguiendo, se va terminando, se va acabando, porque yo al extraer lo que produce la cosa, estoy socavando
y estoy disponiendo y estoy haciendo que se pierda valor porque lo voy consumiendo y se va extinguiendo la cosa. Por ejemplo, es Mina Aguilar. O sea, hoy han tenido que cerrar porque ya no se puede extraer más el mineral que producía porque es un producto. La mina es un producto. Y por último encontramos los bienes fuera del comercio. Los bienes fuera del comercio son aquellos que por ley o por su propia naturaleza no se pueden disponer. La persona no puede ser titular de estos bienes, ya que por una ley de orden público o por su propia naturaleza, la persona no puede ser titular de estos bienes, no pueden formar parte del patrimonio. Por ejemplo, por ley, las sustancias tóxicas, las drogas, no están permitidas su comercialización, ni su tenencia, ni su uso, ni su consumo. Están fuera del patrimonio. Y dentro de eso también ahora, que vamos a ver que son fuera del comercio, son los bienes del dominio público. Voy a ir un poquito más rápido, chicos. Los bienes del dominio público son los bienes cuya titularidad es el Estado, ya sea el Estado nacional, el Estado provincial o los municipios. Estos bienes se rigen por el derecho público y decimos que son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Inenajenables que no se pueden vender, no se pueden disponer, no se pueden donar, forman parte del Estado. No se pueden embargar, nadie puede disponer de ellos y nadie puede decir que ha estado poseyendo por 20 años y quedarse como dueño por una posesión pública pacífica e ininterrumpida por más de 20 años. Todas las personas pueden tener el uso y goce de esto sujeto a las disposiciones reglamentarias. Se rigen por el derecho administrativo. ¿Cuáles son estos bienes del derecho público? Son bienes que están afectados al uso del Estado, al uso en general de todos los sujetos, de todas las personas, y están descritos en el artículo 235 del Código Civil. Encontramos que son los mares, las plazas, los caminos, los ríos, los lagos navegables, los edificios públicos. Eso lean el 235 del Código Civil y Comercial, donde se rigen por el derecho administrativo, donde todos tenemos derecho al uso y goce de esto, de acuerdo a las leyes o a los reglamentos del derecho administrativo. Es más, también el Estado no se llama alquiler, sino le puede dar concesión a una persona para que los administre, y nosotros para poder usarlo tenemos que, en ciertos casos, tenemos que pagar un canon, como ser los peajes, donde las rutas son bienes del Estado público, pero se lo pueden dar a un tercero para que los administre y para que cobre un canon. Pero no se rigen por este código, lo que yo le estoy enseñando. No forman parte del patrimonio de una persona. Ustedes no pueden poner que forman parte de ese patrimonio. Después encontramos en el 236 los bienes del dominio privado del Estado, que son todos los que no están afectados al dominio público. Son aquellos, las herencias vacantes, las cosas sin dueños. Y después, por último, encontramos los bienes de los particulares, son aquellos que no forman parte del dominio público, del dominio privado, forman parte de los particulares que sí ya se van a regir por el derecho privado. Vimos entonces el patrimonio, los derechos individuales, recién, que está formado por el patrimonio, que está formado por bienes y cosas, y ahora vamos a ver otra clase de derechos que son los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos. Este Código Civil ha incorporado los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva. Y los derechos de incidencia colectiva son aquellos que son indivisibles y de uso común. Indivisibles porque no se puede dividir, en que cada persona dice yo lo voy a usar en forma individual, sino que son bienes que forman un todo, como ser el medio ambiente, la flora, la fauna, el paisaje, de los cuales nadie tiene un derecho individual, sino que todos tenemos un derecho conjunto, común,
sobre estos bienes, y donde no hay un derecho subjetivo. El derecho subjetivo es que de una sola persona que excluye a los demás, sino un derecho colectivo, donde todos tenemos derechos al uso y goce de estos bienes de incidencia colectiva. El bien colectivo pertenece a todos, nos pertenece a todos. Y nadie puede quedar excluido del uso y goce de estos bienes, del derecho sobre estos bienes. Pertenecen a toda la esfera social, no pertenece a un grupo o a una pluralidad determinada de personas, sino a todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Yo les dije que cuando hablamos de derechos reales, el derecho más en principio, cuando se sanciona el Código Civil, y el Código Civil tiene su origen en el Código de Napoleón, el Código francés. El Código francés era un código de la libertad. Lo máximo que había era la libertad de cada persona. Y el derecho más absoluto que tenía la persona era el derecho de propiedad, que era la persona frente a una cosa y podía usar, gozar y disponer como ella quisiera, sin límite alguno. Hoy en día, el ejercicio, el derecho de propiedad, ese derecho, esa relación entre que hay una persona y una cosa, tiene sus restricciones y debe estar adecuado y no debe contrariar y no debe ser contrario a los derechos de incidencia colectiva. Por eso el artículo 240 dice que el ejercicio de los derechos individuales, esos derechos que yo le hablé, que la persona es titular de estos derechos subjetivos, de lo cual todos debemos respetar, debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad del agua, los valores culturales y el paisaje. O sea que, como yo siempre digo, yo no puedo, si yo digo, yo soy dueño de un terreno en Urbamarca. Entonces yo voy y construyo, voy a poner un boliche como Color, donde voy a poner la música, todo lo que da, voy a poner en la bola esa que tira iluminación a la noche, que ilumina ese llamado, la batiseñal del boliche. Voy a poner un cartel luminoso que diga en Color Show Color, en medio de un paisaje donde se debe respetar la cultura, los valores culturales de ese lugar, el paisaje de ese lugar. Entonces, por más que yo tenga un derecho real, un derecho absoluto, debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Hay muchos ejemplos, pero bueno, puedo seguir hablando, pero chicos, los tiempos me apremian. Por último, también quiero hablar de que este Código Civil también, en consonancia con la Constitución Nacional, es que actualmente, y ustedes saben que hay un Ministerio de la Vivienda, y hoy en día el derecho de acceso a la vivienda es un derecho humano, reconocido en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. En consonancia con este derecho humano, el derecho a la vivienda, el Código Civil tiene que amalgamarse y también tiene que tener normas para proteger el derecho a la vivienda, el derecho de acceso a la vivienda. Entonces, protege la vivienda y no solamente la vivienda, sino a la familia que reside, al grupo familiar que reside en una vivienda como un derecho humano. Y que establece que una persona, el titular de una vivienda, de un inmueble destinado a la vivienda, lo pueden inscribir en el registro de la propiedad inmueble y estar afectado a vivienda. ¿Qué quiere decir que está afectado a vivienda familiar? Quiere decir que los acreedores no podrán ejecutar, no podrán embargar esa vivienda destinada a familia. Cuando yo les dije hace rato que el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores, quiere decir que todo el patrimonio está afectado al cumplimiento de una obligación. O sea que el acreedor puede embargar cualquier bien
Pero este Código Civil dice que si un inmueble está afectado a vivienda, entonces al estar afectado a la vivienda es inembargable. Lo que quiere decir es que hay un régimen, hay un procedimiento, hay reglas, desde el momento que vamos al registro inmobiliario y el titular inscribe ese inmueble que está destinado a vivienda, no podrá ser ejecutado por deudas posteriores a su inscripción. ¿Quiénes son beneficiarios? El propietario, el cónyuge, el conviviente, ascendente o descendente. De manera tal que si el cónyuge se va de la casa, se separa de su mujer y se va a vivir con otra mujer, pero queda ese inmueble afectado a vivienda, no se podrá embargar y lo van a tener derecho. Y si el día de mañana siguen viviendo los padres y se muere el titular, no se puede embargar. O sus descendientes y siguen viviendo sus descendientes después de muerto, de fallecido el titular, no se puede embargar por la deuda de nadie, ni de los hijos, ni del padre, ni del tío. Entonces, hablamos de los derechos individuales, hablamos del que está formado por los derechos reales, hablamos de bienes, cosas, hablamos de bienes de incidencia colectiva, hablamos de la vivienda familiar también que forma parte del patrimonio que es inembargable, y ahora vamos a hablar de otros derechos que son extrapatrimoniales, como es el derecho sobre el cuerpo humano, que está también incorporado en este Código Civil en el título preliminar. Establece que, yo ya les dije que los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, humano, social, y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo que dispongan las leyes especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede disponer parte de su cuerpo en la medida que no sea comercial. O sea que yo no puedo cobrar, no se puede negociar, no tiene un valor patrimonial, sino un valor científico, terapéutico, social, y se deben respetar las leyes porque hay una ley también que reglamenta la donación de órganos. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que es un derecho extrapatrimonial y puede disponerse solo en forma gratuita, nunca se puede percibir, no puede haber un interés económico. Acá debe existir asentimiento precedido del deber de información y rige el principio de finalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para disponer nosotros de nuestro cuerpo hay un artículo del Código Civil que tenemos antes de disponer cualquier parte de nuestro cuerpo o someternos a un tratamiento o una operación, tenemos el derecho de información. El derecho de información es que nos diga en qué consiste el tratamiento, para qué sirve, cuáles son los tratamientos alternativos, cuáles son las consecuencias, cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios y de acuerdo a eso, una vez que el consentimiento debe ser informado, deben tener la voluntad de la persona a someterse a cualquier tratamiento o a un tratamiento sobre nuestro cuerpo. En cualquier momento yo puedo revocar ese asentamiento, por más que yo lo haya dado, haya firmado ante escribano y haya perjurado, cuando yo quiera puedo revocar y no tiene efecto alguno, o sea, del momento que yo lo revoco, queda sin efecto cualquier... y se debe considerar lo referido. Todo esto lo tenemos en los derechos personalísimos del 55 del Código Civil, acto de disposición sobre el cuerpo humano 56, léanlo, investigaciones en seres humanos, consentimiento 59 y directivas médicas anticipadas. Que una persona puede dejar anticipadamente qué quieren hacer con su cuerpo, si se quiere someter a un tratamiento, si una persona ya sabe que no va a haber tiene una enfermedad incurable, puede desestimar y dejar por escrito que no le hagan ningún tratamiento invasivo y que lo dejen en paz. Lo único que no está permitido es la eutanasia, o sea, la muerte, causarse la muerte o inducirse a la muerte. Bueno, esto sería lo más dado el horario. Tengo que dejarlos, chicos. Muchas gracias. Voy a salir de esto y ya lo dejo con la doctora González Prado. Bueno, Marquitos, muy bien, muy rápido has estado. Aquí nos están haciendo una pregunta que me parece importante, a ver que la contestes. Cuando vos has dicho que el acceso a la vivienda es un derecho humano, nos están preguntando, ¿me escuchás? Sí, sí, por favor, un poquito más fuerte, sí. A ver, cuando vos has dicho que el acceso a una vivienda, el derecho de acceso a la vivienda es un derecho humano,
están preguntando los chicos si, primero dicen, pero eso no se cumple. Y segundo, si podemos, si se puede demandar al Estado para que nos dé una vivienda. Nosotros algo le hemos contestado, a ver, contestale vos qué te parece. Miren, chicos, el Código Civil no trata sobre el derecho que tiene toda persona de acceso a una vivienda. Específicamente, no es un tema de derecho civil y comercial. Lo que hace el derecho es proteger cuando ya han accedido a la vivienda. Yo creo que es un derecho. Hubo demandas por acceso a la vivienda, pero es una garantía, es un derecho público que lo da el Estado. Nosotros estamos viendo, por eso le digo, no me voy a meter mucho en eso, porque sí es un derecho humano, y en base a ese derecho humano, el que tiene que garantizar es el Estado. Por eso no encontramos, al ser una materia de derecho público, de justicia distributiva, no lo encontramos en nuestro Código Civil. Lo que hace nuestro Código Civil, en consonancia de que toda persona tiene derecho a acceder a la vivienda que no se está cumpliendo, yo diría que no se está, y tiene derecho, por eso el Estado tiene que tener políticas para que todos tengan acceso y ver la forma en que tengan acceso. Lamentablemente no sé si le estoy evacuando la consulta, sino que desde el punto de vista que yo he dado la clase, el código, yo lo que dije es el Código Civil lo que hace es que cuando vos ya has accedido a la vivienda, el Código Civil tiene herramientas, normas, a los efectos de proteger esa vivienda y que ningún deudor, ningún acreedor pueda ejecutar, pueda embargarla y pueda rematarla, sino que lo que hace el Código Civil es garantizar que no solamente el titular, sino que también su descendencia y su ascendencia y su cónyuge y los incapacitados no lo saquen por un crédito o por una deuda o por una obligación que haya contraído el titular u otro miembro de la familia. Garantiza que la vivienda es inviolable. Ese es desde el punto de vista. De ahí lo que ustedes tienen razón, pero sería un tema de derecho administrativo y constitucional. Sería lo que establece la Constitución, y no sé si creería que al día de hoy no está regulado o normado el acceso a la vivienda, cómo hacer para que todas las personas tengan acceso a la vivienda. Perfecto. Muy bien, Marquitos, lo que estábamos nosotros contestándole es que, además de lo que les explicó el profesor, a ver, el acceso a la vivienda es una garantía, es un principio general del derecho. ¿Qué significa esto? Decir que es un derecho humano, el Estado está obligado no es que esté obligado a darnos al profesor Marco, a Sofía, a fulana de tal, una vivienda. Él está obligado a dictar políticas de Estado que permitan a todos, a los más que podamos, digamos, acceder a la vivienda. Entonces, habrá que ver, digamos, cómo se puede cumplir con esto. Son principios de optimización, son principios de máximo. O sea, el Estado tiene obligación de asumir políticas de Estado. Después habrá que ver cómo se asumen estas políticas de Estado y si permitan acceder a la vivienda. Ahora, muchas veces nosotros hemos tenido casos de desalojos, por ejemplo, en donde, sobre todo en las viviendas del Estado, en estas operatorias que hace el IBU, que precisamente es para gente que no puede por sí mismo acceder a una vivienda, en donde, si bien hemos hecho lugar a la acción de desalojo, le hemos dicho al Estado que arbitre las medidas necesarias para que esta otra familia, que también es indigente, pueda acceder a una vivienda. ¿Me entiendes? O sea, son principios de máxima. No es que el Estado, no es que yo, María Victoria, tenga derecho a que el Estado me dé una casa. Es decir, el Estado está obligado a asumir políticas, por eso es que saca estas operatorias de construcción de viviendas y de acceso a la vivienda, a través de políticas. Muy buena la pregunta. Bueno, entramos a la... Una última aclaración que me parece importante, que con el cambio de régimen, porque antes teníamos la protección a la vivienda familiar,
este nuevo código, al incorporar la protección a la vivienda, amplía el concepto y ya no solo tenemos que acreditar familia, que es lo que nos pedía el régimen de familia, del bien de familia, la familia entre los cónyuges o el titular del bien con los hijos, sino que ahora este concepto es mucho más amplio, que cualquiera puede resultar beneficiario. No necesitamos tener un vínculo filiatorio como antes en el antiguo régimen se requería. Y eso es un gran avance. Es lo único que quería agregar que me parece importante. Ok, bueno, a ver, vamos a pasar entonces al tema que me tocaba a mí, que es sobre las comunidades indígenas. A ver, voy a marcar el PowerPoint. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno. Sí. Bueno, a ver chicos, a ver si puedo hacer la presentación con diapositiva. Bueno, este es un tema, digamos, que es importante que nosotros lo sepamos, lo conozcamos, porque es un tema que nos pertenece a nosotros directamente, que somos de la provincia de Jujuy, en donde tenemos una fuerte presencia indígena en nuestra comunidad, en nuestra provincia, y por lo tanto es importante, después del reconocimiento que tuvo en la Constitución Nacional y en el Código Civil, que nosotros sepamos de su existencia y más o menos nos acerquemos un poco al conocimiento de qué estamos hablando cuando hablamos de las comunidades indígenas. Primero, les quería decir que este tema se inserta en la última parte de la unidad número 2 y en la última parte de la unidad número 3, porque la vamos a abordar como sujetos de derecho y a la propiedad comunitaria como objeto de derecho, que es esto que nos hizo muy bien la diferencia el doctor Marcos Montagli. Es decir, cuando hablamos de los sujetos de derechos, estamos hablando de las personas físicas, humanas o jurídicas, digamos, de este nuevo sujeto que vamos a hablar de las comunidades indígenas, y cuando hablamos de objeto de derechos, estamos hablando del segundo elemento de la relación jurídica, que son los derechos, son las cosas, son los objetos, es decir, aquellos que están fuera del sujeto, y de los cuales nosotros nos servimos. Bueno, aquí vamos a entrar a un concepto un poco no tan fácil de entender teóricamente como les acabo de decir, pero en el que, para que ustedes más o menos traten de categorizar de qué hablamos cuando hablamos de sujeto y de qué hablamos cuando hablamos objeto de derecho. O sea, en el objeto de derecho hablamos de los derechos, que son los bienes, y de las cosas materiales de las que nosotros nos servimos. Bueno, nosotros ya lo vimos en el título preliminar que teníamos regulado en el artículo 18, reconocido las comunidades indígenas y la propiedad comunitaria indígena. El artículo 18, como principio general del derecho, nos dice, derechos de las comunidades indígenas, dice, las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Entonces, el reconocimiento que tenemos aquí en el artículo 18 como principio general del derecho, acuérdense que como principio general estamos hablando lo que les acabo de decir, son principios de optimización, son principios de máxima. El Estado se obliga y garantiza, pero son principios. Tiene que desarrollar políticas de Estado que aseguren el reconocimiento y la protección de estos derechos. Cuando dice que es conforme la Constitución, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, nos está remitiendo al régimen que establece la Constitución Nacional cuando reconoció la existencia de las comunidades indígenas. Este artículo y esta formulita que tiene el artículo 18 fue muy discutida en todas las jornadas porque siempre se quería establecer un régimen a esto que se estaba reconociendo, que se reconocen las comunidades indígenas, pero además se las reconoce para reconocerles la propiedad comunitaria que ellos
tradicionalmente o ancestralmente vienen poseyendo, se establecía siempre un régimen que afectaba la naturaleza jurídica de este derecho que se estaba reconociendo. Entonces, por eso es que se dejó esa fórmula en la que dice conforme lo que establece el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Bueno, yo les diría entonces que el régimen de estas comunidades indígenas lo tenemos en el artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia, ya vamos a leer el artículo, que reconoce la preexistencia cultural de las comunidades indígenas. Y en los incisos 19, 22 y 23. También está en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es la que, digamos, es el que reconoce la existencia, pero mundialmente, de estas comunidades indígenas, que ha sido reconocido en nuestro sistema por la ley 24071, que fue aprobada, miren la diferencia, el 4 de marzo de 1992, y ratificada por el gobierno argentino, fue aprobada en las Naciones Unidas en 1992, y ratificada por el gobierno argentino el 3 de julio del 2000, con la ley esta 24071. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros teníamos reconocida la existencia de las comunidades indígenas y de la propiedad comunitaria desde el año 94, que es cuando se reforma la Constitución Nacional, pero recién comenzó a regir el 3 de julio del 2000, que es cuando es ratificada por el gobierno argentino el reconocimiento del convenio 169. Bueno, ¿qué dice el artículo 17 de la Constitución Nacional? El artículo 75, inciso 17, se inserta este reconocimiento de este derecho dentro de las facultades del Congreso de la Nación. Es decir, en la Constitución consta de dos partes. Una parte que son los derechos y garantías reconocidos a todo ciudadano, digamos, y a todos los habitantes de la nación argentina, sean nacionales o extranjeros, y la segunda parte, que es la parte que se refiere a la organización del Estado argentino. Bueno, fíjense que el reconocimiento de estos derechos está inserto dentro de la parte de la organización del Estado argentino, o sea, no en la parte del reconocimiento de los derechos, en donde obliga al Congreso de la Nación a reconocer estos derechos subjetivos. Por eso es que el artículo 75, dentro de las facultades del Congreso, inciso 17, les dice: reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas, o sea, de otras tierras aptas, y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Luego les dice: asegurar la participación de estas comunidades indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Yo les puse aquí que cuáles son los derechos subjetivos que reconoce el inciso 17. Es decir, derechos subjetivos, ¿se acuerdan cuando hemos hablado en la primera unidad de la materia? Hemos hecho la distinción entre derecho objetivo y derechos subjetivos. Los derechos subjetivos, acuérdense que son aquellas facultades o prerrogativas que el derecho objetivo, que sería la Constitución Nacional, nos reconoce y en virtud del cual nosotros podemos exigir algo a alguien. ¿Qué pueden exigir estos sujetos de derechos que son las comunidades indígenas? Primero, que se les reconozca la preexistencia étnica y cultural de ellos. ¿Qué quiere decir preexistencia? Es decir, que ellos existieron antes incluso del Estado. El respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural,
la personería jurídica, o sea, el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades, que se les reconozca, ellos pueden exigir la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, la regulación de la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo de su cultura, que su propiedad o posesión es inenajenable, o sea, no se puede vender, no se puede transmitir, no pueden ser objeto de gravámenes o embargos por deudas. La participación, que ellos tengan participación en la gestión de los recursos naturales y los demás intereses que las afecten. Eso quiere decir cuando yo les pongo que son derechos subjetivos. Y que además está en los incisos 19, 22 y 23. En el inciso 19, fíjense en la última parte del inciso 19, porque son artículos muy largos, les dice, dentro de las atribuciones, acuérdense del Congreso, el Poder Legislativo, dice, dictar leyes que protejan la identidad y la pluralidad cultural. Esta parte de ese inciso se está refiriendo a este reconocimiento de este derecho. Luego, en el inciso 22, tenemos el reconocimiento con rango constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos que mencionan, y aquello, es que acá hay 11 tratados de derechos humanos mencionados en el inciso 22, y además aquellos que sean aprobados después, los que deben ser con el voto de las 2/3 partes. Chicos, tengo como interferencia en el... Fíjense, no sé, ¿ustedes me están escuchando bien? Iris, ¿me escuchas bien? Sí, se te escucha bien. Estoy tratando de desactivar a un chico que no puedo desactivarle el micrófono, se lo voy a activar. ¿Ustedes me escuchan bien? Mira, Abigail, haz el favor de desactivar tu micrófono. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Perdón, Ahí. Victoria. Te escuchamos. No, está bien. Está bien, está bien. Bueno, entonces, en el inciso 22 tienen 11 tratados internacionales sobre derechos humanos mencionados, en donde ya cuando se dicta la Constitución, esos tienen rango constitucional, y los que se aprueben con posterioridad, que se deben aprobar con el voto de las 2/3 partes de cada Cámara. Esto es muy importante, porque ya les hemos dicho cuando hemos hablado de la constitucionalidad del derecho privado, la constitucionalización del derecho privado, significa que los tratados internacionales rigen y regulan el derecho privado, es decir, que nosotros cada vez que vamos a resolver una cuestión en la que estén en juego derechos humanos, como es esto de las comunidades indígenas que estamos hablando, tenemos que acudir a los tratados internacionales que se refieren al tema que estamos tratando. En el caso de las comunidades indígenas es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas. En los casos en donde ustedes estén analizando cuestiones económicas, cuestiones sobre asociarnos, tendrán que ver el pacto de derechos civiles, económicos, etcétera, que están reconocidos acá y que se refieren a los derechos humanos. Luego tenemos el inciso 23, que también dice que están obligados a legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. Entonces, estos artículos que yo les mencioné acá son los artículos que establecen el sistema que nosotros debemos considerar, el sistema normativo, cada vez que vamos a tratar un conflicto en el que estén en juego comunidades indígenas o derechos reconocidos a las comunidades indígenas. ¿Qué características tienen estas normas? Primero, que son normas operativas. ¿Qué quiere decir que sean normas operativas? Significa que rigen directamente, es decir, no necesitan de una ley que dicte el Congreso que las reglamente para su aplicación. Si está en juego un derecho humano
o un derecho, en este caso estamos hablando de las comunidades indígenas, directamente yo tengo que ver el sistema que establece este artículo 75, inciso 17, si entra dentro de lo que se está reconociendo a las comunidades indígenas y ya rige directamente sin necesidad de una ley que reglamente el Congreso. Rigen directamente de la Constitución y del Convenio 169 y los jueces tienen obligación de aplicar. Bueno, hablando, hasta ahí yo les podría decir que hemos hablado de la comunidad indígena como sujeto de derecho, ¿sí? Son nuevos sujetos de derecho. El Código Civil dice que les reconoce la posesión y propiedad, digamos, la posesión que tradicionalmente ocupan en forma comunitaria sobre las tierras. Ahí estaríamos hablando de la propiedad comunitaria como objeto de derecho. Es decir, en un principio yo les categoricé y les dijimos con el profesor Marcos, si hablamos de sujetos, estamos hablando de la persona, si hablamos de objetos, estamos hablando de lo que está fuera de la persona, de los derechos y de las cosas materiales. Bueno, aquí en la propiedad comunitaria, que tendría que ser el derecho más importante que se reconoce, no está tan escindida la diferencia entre el sujeto y el objeto, porque esto es un tema cultural. Es decir, nosotros, dentro de una cultura occidental, tenemos muy definido quién es el sujeto y quién es el objeto en el mundo en el que vivimos, porque es propio de la cultura occidental categorizarnos y diferenciarnos, porque la cultura occidental está, un principio fundamental de esta cultura es la racionalización de las cosas. Es decir, nosotros explicamos todo por la razón. Por la razón y por un principio de demostración racional. Bueno, sucede que hay otras culturas en donde explican las cosas y explican el mundo donde existen de otra manera, en donde el sujeto no está tan escindido de las cosas, en donde el ser humano no está tan separado de las cosas con las cuales vive, en donde el sujeto forma parte de la naturaleza y es un elemento más de la naturaleza, y la que tiene vida y le da vida es la naturaleza y es la que lo hace, le permite vivir, ser, no ser, alimentarse, subsistir, realizarse. Bueno, eso que para nosotros era tan claro, digamos, desde el mundo occidental, hoy hemos descubierto culturas que conviven con nosotros y que han existido siempre, en donde no está tan escindida esta cuestión entre el sujeto y el objeto. Bueno, entonces, la propiedad comunitaria participa de esta suerte de no división total entre el sujeto y el objeto. En primer lugar, es comunitaria. ¿Qué quiere decir? Que pertenece a todos y a cada uno de los individuos que la componen. Es decir, todos son dueños de la tierra, todos son dueños de la tierra que habitan, y a su vez la tierra es dueña de ellos. ¿Sí? Nos pertenece a todos y también pertenece individualmente a cada uno de los miembros que la componen. Es un derecho comunitario en el que no significa que desaparezcan los derechos individuales. Los derechos individuales se realizan y se ejercen comunitariamente, pero no desaparecen. No es que yo entré en un sistema comunista en el que solamente el individuo puede tener un nombre, pero todos los medios de producción y los bienes de los que se sirve forman parte de esta comunidad. Es decir, acá hay una comunidad, pero nos olvidemos de las categorías occidentales, porque el comunismo es una categoría occidental también, sino que acá hay una comunidad, pero en el sentido de los pueblos andinos nuestros, es decir, en el que todos somos dueños de la tierra, pero cada uno de nosotros tenemos
derecho a poseer el lugar donde vivimos y el lugar donde están nuestros animales, nuestras cosechas. Sin embargo, dentro de ese lugar tenemos tierras que son comunes a todos y que todos tenemos derecho a acceder con nuestros animales dependiendo del momento climático y de la época en la que estamos viviendo. Todos culturalmente pertenecemos a la comunidad y también individualmente pertenecemos. Entonces ese derecho, si a mí alguien me demanda, yo tengo derecho a defenderme y también tengo derecho a que la comunidad me defienda. Yo no le puedo decir, no, usted no tiene derecho a defender a fulanito de tal, porque usted es un sujeto de derecho diferente, una persona jurídica diferente, y este señor, él es el que tiene que ejercer sus derechos, que eso es el concepto de los derechos individuales que nosotros tenemos. No, ese señor, por esa posesión que está siendo afectada, puede ser defendido por la comunidad. Por eso es que es bien importante entender esto. No es que los derechos individuales desaparezcan, sino que se realizan y se ejercen comunitariamente. Por eso es que yo les puse aquí un concepto que es antropológico, que es difícil de entender, pero de alguna manera para que cuando nosotros hablemos de la forma comunidad, que ya fue estudiado, esto fue estudiado por Marx, porque él advirtió que habían formas de comunidad en otras culturas, inclusive habló de la forma comunidad de los incas, o sea, de los pueblos andinos nuestros. Ya se estudió, pero no, él lo estudió dentro también de una concepción occidental como algo previo a la comunidad, a la propiedad individual. En realidad, hoy se lo estudia no como algo previo, no como un proceso lineal, en donde va a haber primero una propiedad comunitaria y luego, por la complejidad de las relaciones económicas, vamos a llegar al concepto de propiedad individual. No, es una forma de propiedad diferente que tiene que ver con la cultura del pueblo y con la manera de organizarse, acomodándose al lugar, al ambiente, al sistema, al sistema ambiental en donde se desarrolla esa cultura. ¿Sí? Bueno, antropológicamente dicen que para poder entender la propiedad comunitaria tenemos que entender a qué nos referimos cuando hablamos de forma comunidad. Y estos antropólogos definen a la forma comunidad como, les dicen, las específicas formas de solidaridad que se dan en el mundo andino, la resolución entre lo individual y lo colectivo, los vínculos intraétnicos fuertemente contrapuestos a los externos y la apropiación del territorio, tanto desde la geografía como desde lo simbólico. En este concepto están diciendo muchísimas cosas. Primero, estos grupos andinos se organizaron, digamos, cuando les dice las específicas formas de solidaridad que se dan en el mundo andino, se está refiriendo a un modo de organización económica que estos pueblos tuvieron y que subsisten muchas pautas culturales en estas comunidades indígenas que nosotros hemos reconocido hoy, que es una manera de intercambiar completamente diferente a lo que nosotros en el mundo occidental entendemos y que siempre hemos creído que era el trueque, es decir, en vez de que exista el dinero, se cambia una cosa por otra. Es decir, yo te doy 3 bolsas de maíz y vos me das por esas 3 bolsas 3 bolsas de papa. Por ejemplo, intercambio una cosa por otra. Eso sería el trueque. El sistema de intercambio de estos pueblos ha sido diferente. ¿Por qué? Porque ellos se organizaron de esta manera. La cordillera de los Andes, nosotros los conocemos porque vivimos ahí, si bien es precordillera, pero vivimos en un sistema, en un ecosistema así. Nosotros sabemos que tiene muchos accidentes geográficos. Tiene las quebradas, tiene los valles, tiene la puna y tiene el desierto total, que es el desierto de Atacama, que llega hasta el mar. Bueno, ellos desarrollaron un sistema en donde colonizaron cada uno de estos lugares
de estos ecosistemas diferentes. Y colonizaban con grupos que estaban unidos por lazos de parentesco. Se iban a estos lugares distantes y ahí cada grupo producía lo que el lugar les permitía producir. El excedente de lo producido lo llevaban a un lugar de distribución que generalmente estaba en la puna, arriba de los 3000 metros de altura, y desde ese lugar se distribuían a cada uno de los grupos repartiendo el producto o los productos conforme a un sistema de complementariedad de recursos y teniendo en cuenta lo que ese grupo no podía producir porque en el lugar en el que estaba no podía producir eso. Si yo estoy en la puna, no puedo producir la coca. Si yo estoy en la puna, puedo tener ganado, puedo tener llamas, puedo tener una serie de cosas que los que están en las selvas, en las yungas o en las quebradas no lo pueden tener. Entonces, este sistema establecía un sistema de intercambio en donde el poder de distribución lo va repartiendo a cada uno de los grupos en base a un principio de complementariedad de recursos y en forma comunitaria. Es como que el intercambio va a un tercero, interviene un tercero y después vuelve, lo que se llama, es medio largo explicarle, no le voy a explicar porque no tenemos tanto tiempo, un sistema de dones. O sea, no es que yo espero, porque yo pongo este excedente en ese circuito, estoy esperando que a cambio este que distribuye me devuelva, no, sino que ya me va a llegar. Es decir, interviene el tercero en este poder de distribución que va pasando, ya me va a llegar la parte del ganado que yo quiera o la parte de la fruta y la coca que necesite porque no lo puedo producir, y así el movimiento de la riqueza se va haciendo conforme esta colonización de estos grupos que formaban nichos ecológicos. Este sistema se llamó el control vertical de los nichos ecológicos. Ellos así abarcaban todo lo que la cordillera de los Andes les podía producir y todos accedían a todos los recursos naturales. Bueno, a eso se refiere primero con las específicas formas de solidaridad que se dan en el mundo andino. La resolución entre lo individual y lo colectivo, esto que yo les estoy diciendo, en donde ellos individualmente tienen derechos, pero también los tienen comunitariamente. Yo produzco, el excedente va a este poder de distribución y yo no sé a quién le va. No sé, no es que alguien va a venir y me va a pedir, che, vos tenés más maíz, tenés más choclo, dámelo, sino yo lo puse en este lugar y de ahí empieza a correr para todos. Los vínculos intraétnicos fuertemente contrapuestos a los externos, son sociedades fuertes en los vínculos internos, a tal punto que hoy inclusive la gente que se va a Buenos Aires, que tienen su gente en la quebrada, en la puna, ellos de Buenos Aires siguen trayendo lo que pueden traer de Buenos Aires y siguen sin perder su lugar de origen. Ellos siguen siendo de acá, vienen para festividades importantes, y el intercambio sigue siendo como si fuera otro nicho ecológico, en donde ellos desde Buenos Aires o desde el lugar que viven, traen lo que ese lugar les permite y se redistribuye a todos. Bueno, yo les digo después la apropiación del territorio. Esto es lo más parecido a nosotros, es decir, pero no es una apropiación como nosotros, que nosotros sentimos. Nosotros frente a la propiedad, cuando la definimos, nosotros la definimos como que es un derecho en el que el titular tiene un poder de señorío sobre la cosa y lo ejerce. Acá ellos no tienen un poder de señorío sobre la cosa. Es esto que yo les decía, que no es tan dividido el sujeto del objeto. Es decir, yo pertenezco a la cosa, pertenezco a la tierra, a la naturaleza, a la Pachamama, y ella me dirige, ella me dice lo que puedo o no hacer. ¿Sí? Ella, por eso es que es tanto desde lo geográfico como desde lo simbólico, es decir, la naturaleza tiene un sentido no solamente geográfico, sino también simbólico. Las cosas tienen vida, la naturaleza tiene vida como tiene el hombre.
¿sí? Y ella me permite a mí ser. El hombre andino, en vez de tener el principio filosófico como tenemos nosotros, pienso, luego existo, ellos dicen, o el ser, nosotros hablamos de un ser estático, ellos hablan de estar siendo. Es decir, yo voy siendo, ¿sí? Voy siendo mientras yo me vinculo con la naturaleza, nazco, crezco, me desarrollo, me complemento, me muero y me voy. Y trasciendo si la naturaleza me permite, si puedo imitarla la naturaleza. Por eso es que yo les puse acá que este es un concepto que trasciende el concepto de derecho real que nosotros tenemos. No solo se refiere a la apropiación de las cosas, sino a un modo de vida, a un modo de ser, de qué hacer, de relacionarse con el otro y de organizarse. Comprende, en realidad, cuando nosotros hablamos de la propiedad comunitaria, comprende la organización política, económica, social, jurídica y espiritual de estos pueblos. En ella el indígena es y está siendo en el mundo. Política, porque el jefe, o sea, el jefe, ¿quién es jefe? Aquel que pone en el circuito la mayor cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque él obtiene el poder de distribución. Es decir, cuando ellos ponen en el circuito la mayor cantidad de cosas que pueden producir, a cambio, no buscan que los otros les devuelvan cosas, sino lo que buscan es crédito, honor, poder, relaciones matrimoniales, familiares, de amistad, económicas. Entonces, es política, porque el jefe comunal se determina de acuerdo al poder de distribución y al mayor poder que tenga de intercambiar cosas. Económica, porque esta organización de intercambio que les dije fue una estrategia que ellos desarrollaron para maximizar los recursos humanos, o sea, de las personas, porque esto también se hace en el trabajo con las personas, y los recursos económicos y naturales que el lugar en donde su cultura se desarrollaba les podía permitir, o sea, la cordillera de los Andes. Es social, porque estas formas de integración económica que este tipo de intercambio se llama por reciprocidad y redistribución, son formas de integración económica que se dan cuando culturalmente los vínculos sociales de las sociedades se dan comunitariamente. En este caso se dan por lazos de parentesco, es decir, ellos actúan, más bien se desarrollan vinculándose comunitariamente, unidos por lazos de parentesco. Es jurídica, porque es una forma de distribución y de redistribución de los derechos. Y es espiritual, porque tiene esto que les decía, o sea, la tierra es trascendental para el hombre. Cuando nosotros acá hablamos de tierra o de territorio, del indígena o del hombre andino, no estamos hablando en el sentido de la tierra que a mí me pertenece como derecho individual, de la tierra sinónimo de inmueble. Estamos hablando del territorio, estamos hablando de una dimensión más amplia de lo que simboliza para estos hombres que pertenecen a esta cultura la tierra, el territorio. Espiritualmente, para ellos la naturaleza los determina y los hace ser lo que son. Es decir, yo no soy el dueño de la naturaleza. La naturaleza es la dueña mía, como es la dueña del río, del agua, de la lluvia, de la tempestad, de la tormenta, del rayo, etc. Yo soy uno más de todos esos, o sea, el hombre es uno más de todos esos elementos que la componen. Por eso me debo a ella y estoy obligado a ser generoso como ella es con todos nosotros sin distinciones, con todas las personas que viven en la naturaleza. ¿Sí? Por eso es que es espiritual, por eso es que es muy complejo esto que nosotros lo podamos entender. Bueno, ¿qué otra característica tiene? La posesión, o sea, la relación que ellos tienen con este territorio,
es ancestral, significa que es una ocupación tradicional. Esa propiedad, esa ocupación tradicional es inalienable, inembargable e imprescriptible. Es decir, no la pueden embargar por deudas que tenga la comunidad, no la puede la comunidad dar en garantía, tampoco pueden cada uno de los miembros que la componen, a la parte que se llama la unidad doméstica que ellos tienen, no la pueden vender, es imprescriptible, es decir, nadie puede decir yo poseo esta parcelita y por 20 años prescribí. Es decir, para tener y poder poseer, tiene que estar inscrito en este sujeto, en esta comunidad indígena, tiene que estar censado en esta comunidad aborigen. ¿Qué es el tema? El otro tema de la personería jurídica es muy importante. Este tema, a ver, porque estamos medio justos con el tiempo, ¿por qué es importante y por qué ustedes, como contadores y administradores que van a ser el día de mañana, lo tienen que saber? Porque hoy se está hablando mucho del balance social. ¿Qué es el balance social? Es un balance en el que ya las cooperativas, por ley, tienen obligación de hacerlo, y es un balance en donde se incluyen una serie de ítems que son intangibles y que esos ítems pueden permitir saber si realmente esta persona o este sujeto de derecho al cual yo le estoy haciendo el balance tiene ventajas comparativas o ventajas negativas que no le permiten o que sí le permiten desarrollar su actividad. Ustedes como contadores pueden hacer un balance social en donde pueden advertir que una organización tiene ciertos conocimientos ancestrales que si se desarrollan esos conocimientos y se capacita sobre esos conocimientos, puede ser muy positivo en vez de que estemos nosotros tratando de que tengan prácticas occidentales que pertenecen a culturas diferentes y que ellos no lo van a poder hacer porque tienen otras prácticas o porque hasta que no conozcan lo que culturalmente, el conocimiento que culturalmente ellos lo tienen y que se adecuaba al ambiente en donde lo están desarrollando, no las van a poder cambiar. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta y puedan entender de qué hablamos cuando hablamos de la propiedad comunitaria y de esta nueva cultura, esta vieja cultura, digamos, nuestra que se ha reconocido, para que ustedes puedan, si tienen que hacer balance de cooperativas, de asociaciones civiles, de comunidades indígenas, que están participando muchas en la venta de lana, de ganado, de todas las ventas de sus cosechas, etcétera, puedan asesorar, pero desde los conocimientos que ellos tienen. O también puede ser negativo, es decir, no es lo mismo desarrollar una actividad, desarrollar el maíz en la pampa húmeda, que desarrollarlo en la puna y en la quebrada. Es decir, nosotros tenemos heladas, es un clima hostil, digamos, en donde muchas de las verduras, que si bien son exquisitas y son muy ricas, están sometidos a heladas que no lo tienen en la pampa húmeda. Entonces, el lugar climático, el ecosistema, el ambiente en donde se desarrolla una actividad puede ser algo positivo como puede ser negativo. Entonces son ítems que es importante que ustedes los tengan en cuenta, y el balance social, hoy se está hablando mucho del balance social porque se lo utiliza para la economía social y solidaria, que lo que se quiere es también medir que están todas estas otras organizaciones que intervienen en la economía y que hasta ahora no están censadas ni se las registran. Jujuy es la economía de Jujuy se mueve muchísimo por estas organizaciones en las que a veces tienen forma jurídica y otras no, y sin embargo realizan actividades económicas. Entonces es importante que ustedes como contadores y administradores tengan conocimiento sobre de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de las comunidades indígenas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo les voy a dejar este PowerPoint de la personería jurídica. El reconocimiento de la personería jurídica, que
está reglamentado por la ley 23.302. Esta es una ley que rigió desde el año 1985, o sea, fíjense, antes de que tengan reconocimiento constitucional las comunidades indígenas. Lo importante es que la reglamentación que tenga tiene que ser entendida conforme el mandato constitucional. Lo importante de ahí es la preexistencia que les reconoce. Esto significa que cuando se le otorga personería jurídica a una comunidad indígena, la forma jurídica que se le está dando no es una herramienta para que a partir de ahí comience a adquirir derechos y a actuar, como sería una persona jurídica de las que hemos hablado en la unidad 2, sino que es un reconocimiento formal, pero ese reconocimiento significa que ellas preexistían al Estado. ¿Sí? Por eso es muy importante la preexistencia. Bueno, en la provincia tenemos las leyes 5230 y 5231 que se adhieren al convenio 169 y reglamentan de alguna manera los títulos de propiedad, pero eso sigue estando sin tener una reglamentación nacional, que es lo que se tiene que hacer, porque una vez que se le ha reconocido la personería jurídica a las comunidades indígenas, hay que hacer el relevamiento territorial y otorgar el título, otorgar la escritura a la comunidad indígena. Sin embargo, no significa que si no tiene sus tierras. Aquí yo les desarrollé los artículos que regulan esto. Reconoce la personería jurídica de las comunidades indígenas. Fíjense qué quiere decir. Si una comunidad indígena tiene la personería jurídica, es que ya se le ha reconocido que tiene la cultura, que tiene el conjunto de personas que viven comunitariamente, crea el registro de comunidades indígenas, es decir, cómo se inscriben de Asuntos Indígenas, que es la autoridad de aplicación que está velando por el reconocimiento de las comunidades indígenas y la determinación de las tierras y el retes, y bueno, hay mucha deuda en esto, también son mandatos de optimización, también qué significa que el Estado... Disculpame, Victoria, que te interrumpa, pero ya estamos sin tiempo. Que dictar políticas de Estado que garanticen. Esto es lo último. ¿Cuál es el método para poder resolver esto? ¿Qué tienen ustedes que hacer? Es lo que se llama el plurijuridismo. El plurijuridismo significa que hay más fuentes del derecho. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de las fuentes del derecho? Nosotros hemos dicho que era la Constitución, las leyes que se dictan, etc. Cuando la Constitución Nacional reconoció las comunidades indígenas y la preexistencia étnica y cultural de ellas, reconoció que existen otras culturas diferentes a la cultura hegemónica que reconoce el Estado, en particular la cultura indígena. Al haberla reconocido, significa cambió el paradigma. No somos más un Estado monocultural, sino que somos un Estado pluricultural. ¿Qué significa eso? Que la cultura puede ser fuente de derechos, es decir, que la cultura puede establecer sistemas jurídicos diferentes al que está establecido por el Estado. Bueno, las comunidades indígenas, por eso hay que ver bien cómo tienen sus estatutos, cómo han establecido las normas, sus reglamentos, y estos artículos que les hablé de la Constitución Nacional y el Convenio Internacional y las leyes, que son las que determinan el sistema jurídico con el cual nosotros debemos actuar. Entonces, cada vez que ustedes tengan, porque cada vez van a tener más, tengan que actuar como contadores o asesorando a una comunidad indígena o a alguna asociación, acuérdense de esto y vean si pueden encontrar pautas culturales que estén respondiendo a estos sistemas culturales que provienen de nuestras comunidades indígenas y de la gente que en definitiva es la que ha vivido siempre en estas tierras y que sigue viviendo como una cultura viva. Bueno, estamos, chicos. Son las 6. No sé si han ido haciendo preguntas.